¿Qué tal, amigos? Bienvenidos como todos los días aquí a su plataforma, el canal de Nitu. Hoy, 22 de abril del 2025. Y una fecha para mí muy importante porque un día como hoy yo me estrené como mamá. Así es, está de cumpleaños mi hija mayor Patricia. A ella todas mis bendiciones, mis mejores deseos y que Dios le siga dando mucha vida, mucha felicidad, mucha cordura, sobre todo que es una de las cosas que resaltan más en ella. Un abrazo fuerte para ti, querida hija. Bueno, y vamos a arrancar de una porque noticias hay muchísimas, pero sobre todo hay una que tiene días rondando en la esfera, digamos, de los medios de comunicación y de algunos analistas. Y vamos a hablar de Cuba. Y hablar de Cuba es también hablar de Venezuela. Así que, porque las dos estamos, para lo malo y para lo bueno, estamos juntas. Hay un sacerdote cubano, él se llama Alberto Reyes, él es párroco de Esmeralda en Camagüey, que ha dicho recientemente: yo me siento una voz que grita en el desierto. Muchas veces yo me siento una gota de agua en el océano. Así lo dijo en una entrevista concedida al portal Cibercuba y reitera su mensaje al régimen de Díaz-Canel: váyanse, cierren esto ya y permitan una transición pacífica. Para el sacerdote, este gobierno, es decir, el gobierno cubano, está llevando al pueblo a un grado tal de desesperación, de camino sin salida, que temo, dice él, un estallido violento. El representante de la Iglesia Católica en Cuba afirma que la revolución, que los ciudadanos en la isla están presos de miedo, pero señala que hay que actuar a pesar de él, resistir pacíficamente, manifestarnos pacíficamente a pesar del miedo. Y esto significa no participar en las cosas que apoyen al gobierno, aunque me dé miedo a las represalias. Hay que decir la verdad en todos los ambientes a pesar del miedo. En la cuenta X de CubaNet, por otra parte, se ha colgado un post recientemente donde 3 cubanos definen lo que es vivir hoy en la isla. El primero de ellos dice que vivir en Cuba es vivir en el infierno y sin esperanzas de nada. El segundo habla de los pequeños, de los niños. Dice: pobres niños inocentes que no entienden la palabra no hay, no se puede, no tengo. El tercero dice que hay cubanos con serio síndrome de Estocolmo, adoradores y defensores de un gobierno que nos ha secuestrado nuestra libertad. El representante estadounidense Carlos Jiménez ha afirmado en su cuenta X que los esbirros terroristas de la dictadura en Cuba que se habían infiltrado en el país están huyendo a la isla como los cobardes que son. Me alegra mucho que nuestro esfuerzo esté dando fruto. Aún quedan muchos, ninguno tiene cabida en los Estados Unidos. Esto lo dice en relación a que un funcionario castrista de nombre Eduardo Velázquez Infante, conocido con el alias Mayor Eduardo, de 55 años, abandonó Estados Unidos y ahora está en Puerto Padre Las Tunas y su estatus de parolado le impide regresar. Para hablar de este tema, de lo que realmente está ocurriendo en Cuba, cómo está la situación, nos vamos a conectar con el activista y analista cubano Antonio Rodríguez. Antonio, por cierto, ha afirmado, antes de darte la bienvenida, Antonio, tú has afirmado en tu cuenta de X lo siguiente: no hay ni plan ni estructura, tampoco se acepta cuestionamiento, todo se resume a aprieta que eso revienta. ¿Seguro? Bienvenido, Antonio, un gran abrazo. Bueno, buenos días, Nitu. Gracias nuevamente por la invitación y por estar con tus seguidores. Y por acá estamos para compartir opiniones. Mis seguidores, que son los tuyos también, Antonio. Bueno, se están haciendo algunos esfuerzos. Yo conozco perfectamente tu punto de vista y siempre es bueno contrastar, porque mientras algunos sienten que por primera vez en mucho tiempo algo se está haciendo, y algunos analistas, como por ejemplo, que es de toda mi confianza porque le creo lo que dice, que es Castro Cando, dice, en estos días que conversamos en un programa, me decía que la cosa en Cuba estaba infinitamente peor que en Venezuela. El pueblo está en una situación caótica como nunca antes, no hay alimentos, los cortes de luz
bueno, el alumbrón es lo que se celebra porque no hay luz nunca. E incluso que pareciera que el régimen por dentro se está resquebrajando porque, bueno, Raúl Castro ya está en una edad muy avanzada, pero por el otro lado, dentro de la revolución a Díaz-Canel no todo el mundo lo respeta. No sé, dime tú qué opinas. Mira, Nitu, yo agregaría a la introducción que tú haces, y incluso con las fechas y las conmemoraciones, yo agregaría que se cumplen 64 años, del 17 al 19 de abril se cumplen 64 años de la operación de Bahía de Cochinos, que fue infructuosa y de hecho la administración de aquel entonces del presidente Kennedy dejó colgado de la brocha, como se dice, a las personas que participaron en esa operación. Y bueno, fueron la mayoría capturados, algunos muertos, otros asesinados y otros capturados. Y después cambiado en un trueque que realmente creo que de una forma que no, en mi opinión, no debió ser. Pero bueno, el tema es que cuando uno ata todo esto y suma 66 años del régimen castrista, yo te tengo que decir, Nitu, honestamente, que en mi opinión se sigue repasando todo esto de generar falsas expectativas. Es cierto que la situación en Cuba está terrible, estuvo terrible en los años 90, ahora es otro escenario, pero es cierto que la situación está terrible, pero es cierto, como decía en el post que ponías, que no hay absolutamente ningún plan, no hay ningún plan. El plan es aprieta, aprieta para que la gente salga a la calle, para que la gente proteste y aquello reviente. Pero es que esa historia, Nitu, la conocen ustedes también. Y por eso, cuando escuché el programa con Castro el otro día, decía, a mí me interesaría realmente compartir e intercambiar criterios porque me está pareciendo que todo esto, y en cubano lo decimos, no sé si ustedes tienen la misma frase, el cuento de la buena pipa. Nitu, en los años 2000 existió una comisión que se llamaba Asistencia para una Cuba Libre. Era un plan que se hizo durante el gobierno de Bush hijo, porque era inminente también que el régimen se iba a caer, inminente porque con una administración muy allegada a algunos políticos cubanos americanos, bueno, se iba a tener todo el apoyo para derribar el castrismo. Estamos hablando de ya más de 20 años y el castrismo sigue ahí. Esa comisión incluso se hizo con toda seriedad. Estaba en la comisión Colin Powell, secretario de Estado en aquel momento, Condoleezza Rice, Mel Martínez, que era un cubano americano, que fue el primer senador y entonces después fue secretario, estaba de secretario de Vivienda. Estaba Carlos Gutiérrez, secretario de Comercio, que por cierto después terminó en la política de Obama. Y ahí se estaba gestando todo un plan para un proceso de transición incluso. Todo eso se quedó en el aire. Sobre todo tomó más impulso o más cuando Fidel Castro enferma, que entonces según esto era inminente. Nitu, llevamos más de 65 años con la misma, y discúlpame la frase, con la misma cantaleta. Las supuestas fracturas dentro de los sistemas, lo mismo que en Venezuela, las supuestas peleas dentro de los sistemas, lo mismo que en Venezuela, la supuesta casi inminente intervención desde el exterior, que lo he visto, que lo han estado diciendo y al final es falso, no existe ese plan, no existe la voluntad y todo esto, Nitu, es perjudicial. Es perjudicial porque la gente que tiene, que al final resulta el fuelle, la atracción, el impulso para los políticos y para las acciones, se va desgastando y se va cansando. Y no hay un pensamiento crítico, no hay una discusión crítica de todo esto. Y lo que yo he estado viendo en los últimos tiempos, que distintas facciones, distintos grupos, distintas visiones viven en sus burbujas, pero no hay un intercambio. Y en su burbuja, todo el mundo tiene una sinergia donde alimenta que ese plan y que ese fin es inminente. Nitu, yo creo que es hora de que ocurra una discusión seria con cuestiones ya, con hechos en la mesa, para no seguir postergando toda esta problemática que ya es infinita. Ese intercambio serio del que tú hablas, ¿cuál es, ¿qué piensas tú que es lo que hay que poner sobre la mesa? Yo creo que hay un papel. Porque mira, yo como tú creo que son 65 años, 66 años de dictadura, 26 en Venezuela, estamos absolutamente de acuerdo. Pero yo realmente, Antonio, y mira que yo comparto mucho tu pensamiento, yo veo en el caso de Venezuela por primera vez un avance. ¿El avance cuál es?
para mí, que sabemos quién es quién, que ya las caretas se cayeron, que en el caso venezolano, eso que llaman ustedes la oposición funcional quedó al desnudo, y sabemos con quién podemos ir a la guerra y con quién no podemos. Estamos clarísimos, y yo creo que eso es un avance. Yo no sé en el caso cubano, no sé si efectivamente hay un resquebrajamiento dentro de las fuerzas revolucionarias, no sé, yo sí sé que el pueblo cubano la está pasando muy mal, eso no tengo la menor duda, en eso estoy absolutamente clara, pero no sé realmente cómo está la fortaleza de un régimen que también por viejo se desgasta. El régimen está en su momento de máxima debilidad, pero es que no tiene contrincante. No existe contrincante. Muy simple, ellos están en la máxima debilidad, pero ellos tienen el total monopolio de la fuerza, la violencia y la ejercen. Pero ellos Venezuela, matan. en el caso de Venezuela, Venezuela tiene un contrincante. Pero no, en contrincante. Y es el problema, Nitu, que mira, y yo en estos casos me gusta mantener cierta distancia porque yo no soy venezolano y no claro, quiero no, pero yo quiero hacer contigo paralelismo. Sí, pero yo te preguntaría, contrincante concretamente, ¿en qué sentido? Concretamente en que hay un presidente electo apoyado por el 70%. Pero tiene poder real. No, efectivamente. Entonces, no tiene el poder de la fuerza. Si no tenemos poder real, no tenemos poder, nada. no tenemos el poder de la fuerza. No tenemos el poder de la fuerza. En el mismo caso cubano, casi lo que ha apelado el exilio es que Estados Unidos le preste la fuerza. Eso es lo que se ha apelado. Pero al final ni siquiera, y por eso yo decía, se tiene un plan, porque Estados Unidos le va a prestar la fuerza ¿a quién? ¿Y para qué? Y ese es el problema. ¿Y tú piensas que esa es la única salida? Mira, yo no sé si es la única salida o no lo es, porque nadie tiene una bola de cristal. Pero lo que sí sabemos es cómo ha actuado el régimen hasta esta altura, llevamos casi 70 años, y lo que sí sabemos es que durante décadas y décadas se han creado falsas expectativas. Se han venido escogiendo, intentar escoger liderazgos a dedo completamente. En el mismo caso cubano es penoso, han existido fuertes roces, discusiones y demás, y sencillamente hay toda una censura para que ciertos puntos no se pongan en la mesa. Cuando tú me ponías ahora, por ejemplo, estos comentarios de Carlos Gutiérrez, no hay un periodista, Nito, no existe, no hay un medio que le ponga un micrófono frente ni a Carlos Gutiérrez, ni a María Elvira Salazar, ni a Mario Díaz Valar, ni a Marco Rubio para cuestionarle sobre lo que han hecho con el tema Cuba, incluso con el tema venezolano. ¿Y qué les cuestionas tú en particular? ¿Qué le cuestiono? Toda esta arenga política, todas estas frases que están huecas. Está muy bien que se busque a todas las personas que han venido para acá, algunos infiltrados, otros que incluso han detestado lo mismo que hicieron y han escapado y han venido para acá, para Estados Unidos. Está muy bien que se saque esa gente, que está bien que incluso en muchísimos casos se regresen a la isla, pero todo eso es completamente insuficiente. O sea, eso no va a cambiar. ¿Pero no crees que es un paso? ¿No crees que es después de 75 un paso que años, se da? casi 70 años, a mí me parece que no es ningún paso, Nitu, para lo que debe ocurrir y la situación interna de la isla. ¿Qué debe ocurrir? Por ejemplo, Carlos Gutiérrez propone cerrar todos los viajes, envío de remesa y demás. Y después que tú le dices a la gente, apriétense el cinturón, aguanten la respiración, ¿hasta cuándo la gente va a aguantar la respiración? Porque hay un momento que tienes que respirar. O sea, ¿tú crees que hay que seguir mandando las remesas? No, yo creo que si usted va a hacer ese plan, si usted tiene una estrategia donde dice yo voy a cerrar, tiene que tener paralelo una estrategia para ponerle todo el apoyo a la oposición interna, para crear un plan en el exterior y para que en algún momento cuando pase la escena que pase como un 11 de julio, usted tenga cómo responder a esas acciones de represión indiscriminada por parte del régimen. Porque si usted le dice a la población, mire, los vamos a apretar para que todos ustedes se lancen a la calle y mágicamente termine ese régimen, usted está abusando, usted es parte del problema, usted no es parte de la solución, porque se sabe qué pasa ante esos estallidos sociales, como mismo pasó en Venezuela. Aplican la fuerza indiscriminada, sostenida, porque es un ejército armado, entrenado, frente a un contrincante que está descalzo. Entonces, o sea, ¿cuál es el resultado? ¿Tú no crees, como ha dicho él, el representante Jiménez, tú no crees, como ha dicho él, que las remesas en muchísimas oportunidades ayudan a mantener
En el sistema algunas represivo que ocasiones existe en puede el Cuba. régimen, pero en otras ocasiones la gente lo usa para sobrevivir. Porque si yo te envío la foto de un señor amigo que simplemente dijo, me voy a dejar morir porque ya se acabó todo el estímulo que yo tenía y demás, realmente son tremendamente chocantes y frustrantes, porque la gente ha querido cambiar aquello, pero no tiene con qué cambiarlo. Entonces decirle, y yo te hablo con franqueza, Nitu, a estas alturas yo no creo que es que no sepan. Yo sí creo que hay gente que tiene su plan, su propia agenda, y que incluso algunos se han llegado a ver como los libertadores de Cuba, y así mismo como llegó Fidel Castro en los tanques en el año 59, final de 58, principio de 59, bueno, ellos creen que van a aterrizar en aviones y son los grandes libertadores de Cuba. Y ya está bueno ya de esas fantasías, Nitu. Hay que hacer realmente construir algo que sea potable. Yo te voy a decir cómo se construye exactamente, no, aunque lo tuviera no te lo diría, pero es que todo el mundo sabe el tipo, mejor es que no me lo diga. El tipo de contrincante que nosotros tenemos. Entonces, yo no puedo seguir, y me molesta muchas veces seguir el mismo discurso, no, porque hay pequeñas fracturas, porque tengo información. Lo mismo que pasó en Venezuela, Nitu, cuando estaba el tema de Guaidó, no, porque Maduro y Cabello se iban. Yo tuve exactamente esa discusión en abril casualmente, del 2018, hace 7 años, con el entonces senador Rubio, ahora secretario de Estado. Senador Rubio, que sencillamente decidió escoger actores políticos, o ellos, un grupo en el tema cubano, escogieron a Rosa María Payá con su proyecto Cuba Decide, un proyecto electoralista que no tenía ningún sentido, y en el caso venezolano, porque lo recuerdo perfectamente bien, llevaron a Lilian Tintori, o sea, por ende, el escogido era Leopoldo López, la llevaron a la Casa Blanca. Y yo recuerdo encontrarme también a Magalí Mena acá en Miami tratando de buscar conectos y todo porque estaban echadas a un lado. De momento ahora sale Rubio y dice que María Corina es la dama de hierro. Señores, vamos a ser un poco serios en todo esto, Nitu, y la gente, vamos a todos, por decirlo de alguna forma, vamos a respetarnos y vamos a discutir con propiedad. Porque Bueno, de lo pero contrario, también, Antonio, esto termina al infinito. Esto se va al infinito. Antonio, yo entiendo perfectamente lo que me estás diciendo y yo misma he vivido todas esas situaciones. Pero yo no sé, a lo mejor yo soy una inocente, una ilusa, una soñadora. Yo siento que en este momento hay una administración en los Estados Unidos con sus cosas buenas y sus cosas malas que yo no voy en este momento a dilucidar, que me da la impresión que entiende mejor la situación no solamente de Venezuela, sino también de Cuba y de Nicaragua, que entiende que su propia seguridad está amenazada mientras estos regímenes sigan de pie y que algo hay que hacer. Yo no sé cuál es el algo que van a hacer. Yo estoy como tú, yo no tengo ni idea. Pero siento, a lo mejor estoy pelada, como dicen en criollo en Venezuela. A lo mejor lo mío es un sueño, una fantasía. Pero siento que hay además una preocupación en la región sobre el avance de estos regímenes tiránicos precisamente en el continente. Nitu, No sé, hay es mi mucho impresión. paralelismo con lo que pasó durante la administración de Bush hijo, en el sentido que en aquel Pero no momento, estaba Venezuela bajo dictadura, no estaba sí, Nicaragua bajo... claro que sí, estaba bajo Hugo Chávez y todo el paro petrolero y Perdón, de todo Bush aquello, hijo, me estás de hablando de Bush Bush hijo, hijo, perdón, sí. y con cubanos americanos que tenían la total influencia, quizás más que ahora, en Pero esa era, tú sabes administración. que en aquel momento les parecía que Hugo Chávez era folclórico. Yo no creo porque para Lincoln Díaz Valar, que estaba de congresista, y el hermano, y Liana Rosletti y todas esas personas, no tenía nada de folclórico. Ellos sabían perfectamente quién era Hugo Chávez. Pero Pero eso es lo que decían. el problema que hay aquí, Nitu, es no solamente que comprendan, sino que el propio escenario político general y geopolítico le permitan actuar. Ahora mismo, todo lo que parecía que se iba a resolver quizás con más premura, como es el caso de la guerra de Ucrania, se ha ido estancando. Y entonces en la vida y en la práctica empiezan a aparecer problemas que son prioridades para el gobierno y la administración norteamericana, que tiene que enfocarse en eso. Entonces tú te imaginas ahora mismo, en este escenario que estamos viviendo, toda la cuestión de los aranceles, toda la cuestión allá en el Medio Oriente, toda la cuestión con Ucrania, que realmente esta administración se va a girar
100% y emplearse a fondo en el caso Venezuela o Cuba? Yo no lo veo tan claro. Sobre todo si no hay un plan, sobre todo si no hay realmente los actores que digan nosotros podemos actuar ahora mismo. Entonces, el punto aquí es que si se sigue alimentando esperanzas, ustedes ya van camino aproximándose poco a poco a los 25, 30 años. No, a los 30 nosotros ya vamos para Nitu 70 y yo estoy viendo morirse generaciones, otra, ya no las generaciones de las que empezaron con eso, ya todo eso, muchos están muertos. Increíblemente, quienes están en el poder parece que son eternos. Hay muchos de ellos por encima de 90 años y no parece que se van a morir mañana. Entonces, el tema es que hay generaciones y generaciones que van muriendo y seguimos con la historia como la canción de Willy Chirino de los años 90. Imagínate tú, hace 30 años ya vienen llegando. O el libro de Andrés Oppenheimer del año 90 y pico, 91, 92, por ahí, la hora final de Castro. Entonces, si se sigue con fe, no vamos a llegar a ningún resultado. Hay que ser concretos. Estos tipos están jugando tremendamente crudo, y a nivel global la situación implica que Estados Unidos tiene otras prioridades que tiene que garantizar. Entonces, si no se viene, y lo que hablábamos en un programa anterior, con realmente cosas muy, muy crudas y concretas, mira, no vamos a llegar a nada porque se sigue inflando de que vamos, lo tenemos. No tenemos todavía, tenemos muy poco para no ser drásticos. Tenemos muy poco en este momento. Me encanta conversar contigo. Creo que es importante, Antonio, que se reúnan. Creo que es importante que la diáspora cubana, que yo también la veo muy dividida afuera, también la veo dividida afuera, se siente igual que los venezolanos. Hay que sentarse, hay que conversar, hay que sentarse con estas autoridades norteamericanas y con otras autoridades de la región. Pero sobre todo tienen que entenderse entre ustedes. Tenemos que hablar con la verdad. Mira, te voy a comentar algo. El padre Alberto Reyes, lo conozco, lo aprecio, lo estimo, pero el padre Alberto Reyes conoce perfectamente una parte de la verdad y no la dice, igual que no la dicen otros sacerdotes. ¿Y cuál es la parte de la verdad que no dice? La verdad es que el régimen es lo que es el régimen. Y te digo, en ese sentido, estamos recorriendo senderos muy similares. Pero el problema en la actualidad ya no es solamente ese régimen tiránico. El problema en la actualidad es que quienes tenemos que lograr tirar a ese régimen tiránico estamos siendo inefectivos y llevamos en esto tiempo y tiempo. Y el padre Alberto lo sabe muy bien y no lo dice. El padre Alberto ha estado acá, ha visto, se sabe todo el escándalo y toda la discusión que ha habido con el mismo tema de los fondos de USAID, todo eso. Se conoce perfectamente todo bien lo de la cuestión de los woke, todos los presupuestos dedicados a los woke, todo eso. Y la Iglesia Católica Cubana, incluyendo al padre Alberto y otros padres, no hablan abiertamente sobre toda esa problemática. Entonces, el problema de omitir la verdad o mentir se ha convertido en un deporte nacional, Nitu. Entonces, o hablamos con honestidad y con seriedad, lo cual implica cero ofensa personal, cero cuestión. Tú sabes, la verdad es la verdad. Pero la verdad, hablarla como lo tenemos que hablar. En algún momento no nos va a resultar completamente agradable, pero sabemos que es el camino que hay que transitar. Entonces, transitémoslo. Me encanta conversar contigo de nuevo. Yo sé que para muchos cubanos, incluso venezolanos, estas reflexiones, vamos a decir así, no son del todo gratas a los oídos. No es exactamente lo que queremos oír. Pero yo soy de las que piensa que hay que hablar lo bueno y también lo malo, precisamente para corregir aquello que no está avanzando y torcer el timón hacia un camino que nos lleve a un puerto seguro. Así que, Antonio, ojalá de verdad que estos representantes Jiménez, la representante Salazar y el propio Marco Rubio te escuchen y Dios quiere y la Virgen que pronto haya la posibilidad de, como tú dices, sentarse en una mesa y cantarse y decirse las verdades como debe ser. Así que gracias de verdad por haber estado aquí hoy con nosotros, ¿sí? Con ustedes, amigos, sencillamente será hasta mañana, cuando de nuevo nos volveremos a encontrar a través de esta plataforma
no quiero dejar pasar por alto el hecho de que necesito que ustedes me ayuden. ¿Y cómo lo pueden hacer? Muy fácil, compartiendo estos contenidos y con amigos y familiares, y solicitándoles a ellos también que se suscriban a este canal. De esa manera me ayudan muchísimo, pero es importante, muy importante, no olvidar dos cosas: darle a la campanita para que les lleguen las informaciones de nuevos contenidos como este, y darle un like. Denle un like. Por cierto, también si ustedes hacen un comentario en YouTube, no solamente es que los leo, es que los comentarios también me ayudan a posicionar estos contenidos mejor en la cartelera de YouTube. Así que cuento contigo, cuento con tu ayuda, y es totalmente gratis. Mañana a las 9, hora Venezuela, por aquí, por el canal de Nito. Hasta entonces.